Muy bien, continuamos ahora con el tema de puntos máximos y mínimos de una función. Para obtenerlos tenemos dos procedimientos: criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. Vamos a comenzar con la aplicación del criterio de la primera derivada. Nos dice: la función f de x tiene un máximo en el punto x0, y0, si la derivada está igualada a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que derivamos, igualamos la derivada a 0, despejamos el valor de x y obtenemos un punto crítico. Bueno, obtenemos un valor que se llama punto crítico. Ahora, para saber si es máximo o es mínimo, hay que hacer dos procedimientos. Se da un valor menor y un valor mayor al punto crítico. Antes del punto, o sea, con el valor menor, y lo evaluamos en la derivada, si da un resultado positivo, y después del punto, si damos el valor mayor al punto crítico y lo evaluamos en la derivada y da un resultado negativo, obtenemos la siguiente conclusión: que de más a menos hay un máximo. Ahora, la función f de x tiene un mínimo en el punto x0, y0, si f' de x es igual a 0, lo mismo que en la parte de aquí arriba. De nueva cuenta, damos un valor menor que el punto crítico, después mayor al punto crítico. Antes del punto, si en la primera derivada, una vez evaluado ahí, da negativo, y después del punto con el valor mayor del punto crítico, al evaluarlo en la primera derivada, da un más, obtenemos la conclusión que de menos a más hay un mínimo. Para entender esto mejor, vamos a ver un ejemplo. Dice aquí: ejemplo, determinar el punto mínimo de la función f de x igual a x cuadrada menos 4x más 5. Pasos: se obtiene la primera derivada. La derivada de aquí es 2x menos 4. Dice aquí que f' de x es igual a 0. Paso 2. La primera derivada se iguala con 0 para obtener el valor o valores críticos. En este caso, pues nada más va a ser 1. f' de x es igual a 2x menos 4 y eso lo igualamos a 0. De aquí haciendo el despeje, nos queda que x es igual a 2. Paso 3. Se evalúa f' de x dando un valor menor que 2 y después dando un valor mayor que 2 para ver el comportamiento de los signos. Ponemos aquí, el punto es x igual a 2, el punto crítico. Un valor antes de 2 es x igual a 0 y un valor después de 2 es x igual a 4. Evaluamos en la derivada. f' de 0 es 2 por 0 menos 4. Aquí la derivada es esta, 2x menos 4. Entonces tenemos que nos arroja un menos 4. Nos da un signo negativo, independientemente de la cantidad. Ahora aquí evaluamos el punto 4. Nos da 2 por 4, 8, menos 4 nos da 4. Nos da un resultado positivo. Repito, no nos interesan estos valores, nos interesa el signo que arroje. Aquí dio menos y aquí dio más. Entonces, de menos a más, que es lo que les explicaba acá en la parte de arriba, de menos a más hay un mínimo. Por lo tanto, en x igual a 2 hay un mínimo. Este es el punto para x. Ahora, para saber la coordenada del punto, porque es lo que nos están pidiendo, determinar el punto mínimo de la función, para dónde esté el mínimo, basta con sustituir este valor x igual a 2 en la función original, aquí. Entonces, realizamos aquí f de 2, que es igual, en donde están las x, sustituimos el valor de 2, 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 5. Al hacer esta operación nos da 1. Por lo tanto, la respuesta aquí es que el punto mínimo es 2,1.
esta sería la coordenada del punto mínimo. Ahora, vamos a ver un ejemplo donde se aplique el criterio de la segunda derivada. Tenemos aquí las reglas. Dice, si f' de x es igual a 0, y primero igualamos la derivada a 0 para obtener los valores críticos. Y luego nos dice que si esos valores críticos los evaluamos en la segunda derivada y el resultado es negativo, o sea, un valor mayor que 0, hay un máximo. Y dice aquí, si f' de x igual a 0 y en la segunda derivada, al evaluar ahí el siguiente punto crítico, el resultado es positivo, o sea, mayor que 0, entonces hay un mínimo. Ejemplo, hallar los puntos máximos y mínimos de la función y igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 29. Pasos. Se obtiene la primera derivada. La primera derivada es y' es igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9. Paso 2. La primera derivada se iguala con 0 para obtener los valores críticos de la función. Igualamos la derivada a 0. 3x cuadrada menos 6x menos 9 es igual a 0. Aquí hacemos un factor común. Este 3 al pasar para acá, dividiendo se hace 0. Y nos queda que tenemos que factorizar x cuadrada menos 2x menos 3. Esta es una ecuación de segundo grado, la cual ustedes la pueden resolver por fórmula general o bien por factorización, aplicando uno de los métodos que vimos en clase. Lo voy a hacer por factorización porque es un poquito más rápido. Abrimos dos paréntesis, es x y buscamos dos números que sumados y restados nos den menos 2 y multiplicados nos den menos 3. Los números son menos 3 y más 1. Menos 3 más 1 nos da el menos 2 y menos por más da menos, 3 por 1 son 3. Y esto lo igualamos a 0. Tomamos el primer paréntesis x menos 3 y lo igualamos a 0. De aquí hacemos el despeje y nos queda que x es igual a 3. Y luego aquí x más 1 es igual a 0 y de aquí hacemos el despeje y nos queda que x es igual a menos 1. Paso 3. Se obtiene la segunda derivada para evaluar los valores críticos. La segunda derivada es y' es igual a 6x menos 6, que es derivar esto. Derivamos la primera derivada, sería 6x menos 6. Evaluamos aquí las cantidades que obtuvimos aquí. En este caso, x igual a 3 y x igual a menos 1. Empezamos con y' de 3. Al evaluar aquí, nos arroja un 12, un resultado que es mayor que 0. Por lo tanto, como el resultado es mayor que 0, aquí hay un mínimo. De acuerdo a la condición que está aquí, miren, mayor que 0 da un mínimo. Evaluamos el segundo punto, menos 1. Nos queda 6 por menos 1, menos 6, nos da menos 12. Nos arroja un resultado negativo. Si nos arroja un resultado negativo o menor que 0, entonces en ese punto ahí hay un máximo. Entonces ya nada más para obtener las coordenadas del punto mínimo y del punto máximo, sustituimos los valores en la función original, que es esta. Entonces aquí ya sustituimos y de 3 es igual a 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 29. Al hacer las operaciones nos da 2. Y luego evaluamos y de menos 1. De nueva cuenta, donde están las x, sustituimos el valor de menos 1 y ya tenemos aquí menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1 más 29. Y ya nos arroja estas coordenadas. Que en este caso, esta coordenada corresponde al punto mínimo y esta coordenada corresponde al punto máximo. Si les quedó alguna duda, no entendieron algún paso o procedimiento, háganmelo por favor saber por medio de un mensaje y les aclaro su duda lo más rápido que pueda. De actividades les dejo de su guía, aquí están las páginas, y del cuaderno de reactivos del 107 al 110. Y les encargo por favor si ya tienen los primeros 15 reactivos de racionamiento matemático del cuaderno de reactivos, qué bueno, y si no, pues realícenlos
Y si ya los tienen, realicen por favor del problema 16 al problema 30. Eso es de razonamiento matemático, para que no se vayan a confundir con esto. Lo de razonamiento matemático es de su cuaderno de reactivos, no de la guía. Y pues nos vemos la próxima clase. Les encargo sobre todo aquí en lo de cálculo de su cuaderno de reactivos. Contéstenme por favor sobre todo estos. Y de aquí, si gustan todos o los que ustedes quieran o puedan. Hasta luego.